Listo, pues empecemos. Sean bienvenidos nuevamente a un repaso de la escuela sabática. En esta noche yo los saludo desde México. Les doy un caluroso y fuerte abrazo. Se los mando volando. Entonces, ah, pues los saludo a todos y cada uno de los que estamos. Somos alrededor en este momento de 12 participantes, así que eso es bueno, eso es bueno. Y pues le damos la bienvenida a un crack también que yo no lo había visto y al parecer es nuevo, entonces hay que darle una calurosa bienvenida para que también se quede y siga llevando a cabo los planes de Dios. Así que saludamos a José Wenzel, que nos saluda, bueno, él está desde Santiago de Chile, así que al parecer me comentaron ahí que es teólogo, que está estudiando teología, así que eh, pues le mandamos un saludo desde México hasta Chile y pues José, te dejo el repaso. Muchas gracias, Emilio. Bueno, espero que el Señor les bendiga, chiquillos. Para mí es un placer poder compartir en este momento con ustedes lo que tiene que ver la escuela sabática. Como bien decían, bueno, yo soy de Santiago de Chile. En este momento estoy en Chillán, al casi centro sur de Chile, estudiando teología, tercer año, por la gracia de Dios. Así que vamos a ir progresando, perseverando junto al Señor para aprender más de su palabra y poder servir como Él realmente quiere en nuestra vida. Y como bien decía, contento, ¿cierto? Hablé con Jaime, Jaime me dio la invitación, así que vamos a estudiar la lección del día de hoy, ya que tiene una particularidad muy interesante, ¿ya? El título es Una sola lengua y detona en lo que se encuentra en Génesis capítulo 11, versículo 1 al 4. Así que si aquellos que tengan su Biblia y me pueden acompañar, vamos a revisar y repasar el día de hoy. Génesis capítulo 11, versículo 1 al 4, que desde esos 4 versículos se puede sacar lo que es la aplicación al menos de este día. Génesis capítulo 11, versículo 1 al 4. También va referido a la pregunta que hace al inicio de la lección. Entonces vamos a dar la lectura aquí. El versículo 1 dice así: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Un día se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Así el ladrillo les sirvió en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Después dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagamos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Dado estos versículos, ¿cierto? Mostrando lo que es el comienzo de esta nueva ciudad, del nuevo propósito que buscaban, hay similitudes que la lección enfatiza, ¿ya? Y a pesar de que, bueno, nosotros tenemos conocimiento de toda la Tierra, ¿cierto? Tenemos la tecnología que nos ayuda a conocer, por ejemplo, aquí mismo estamos conectados desde México, ¿cierto? Como nuestro amigo Emilio, tal vez hay de otros países. Tenemos más conocimiento de lo que es toda la Tierra. En cambio, para aquel contexto bíblico, toda la Tierra se refiere a una pequeña cantidad de personas, ya las que vivían después del diluvio, conociendo también las consecuencias y cómo fue que terminó ese hecho, como también estudiamos la semana pasada. Toda la Tierra se refería a la población que quedó después del diluvio. Y toda esa pequeña población, que nosotros podríamos decir así, era toda la Tierra. Pero la razón, como dice la lección de esta reunión, se indica claramente: querían construir una torre para llegar al cielo. Y el versículo 4, vamos nuevamente, dice así: vamos a edificar una ciudad y una torre, perdón, cuya cúspide llega al cielo y hagamos un nombre. Pero el propósito de ellos era llegar al cielo, lo que podían dimensionar, pero estaban tan afanados que lo querían lograr. Y es más, la verdadera intención de este pueblo, de toda esta tierra, de todas estas personas, era ocupar el lugar de Dios mismo, el Creador. Y es de notar, como dice, que la descripción de las intenciones y las acciones de la gente imita las intenciones y las acciones de Dios, ¿ya? Quiero que vayamos viendo diferentes versículos. Por ejemplo, aquí hay una similitudes cuando dice que el versículo 3, un día se dijeron unos a otros: vamos y hagamos.
que tiene algo similar y yo quiero que también me acompañen a los primeros capítulos. A Génesis 1, versículo 6, porque también cuando se da este relato de la creación, nosotros vemos que hay un diálogo, ¿cierto? Hay un diálogo divino por el cual las personas, o sea, por el cual nosotros comprendemos, ¿cierto?, de que la creación también tuvo un propósito en una conversación, pero había algo más. Entonces, capítulo 1, versículo 6, dice así: luego dijo Dios, haya un firmamento en medio de las aguas para que separe las aguas de las aguas. ¿Pero qué dice? Haya. Y dijo, si se fijan, el versículo 9 también lo resalta. Dijo también Dios, reúnanse las aguas que están debajo de los cielos y un solo lugar para que se descubra lo seco. Y fue así. ¿Qué otro versículo más tenemos? El 14 dice, luego dijo Dios, haya lumbreras en el firmamento de los cielos para separar el día y la noche, que sirvan de señales para las estaciones, los días y los años. Entonces aquí nosotros notamos de que la comparación o lo que buscaban estos hombres o toda la tierra era poder tener una similitud mayor que Dios, porque ellos ya estaban olvidándolo, estaban creyendo bajo y estaban creciendo bajo sus propios impulsos, ¿ya? También se declara explícitamente cuando vemos en el versículo 4, en la exclamación que dicen, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, ¿cierto? Y hagámonos un nombre. Ellos se sentían con esa autoridad de que como eran los únicos sobrevivientes en la tierra, necesitaban procurar algún bienestar y algo que los pudiese resaltar en la humanidad. Y hacerse un nombre es casi similar a lo que busca Dios. De hecho, Isaías 63, versículos 12 y 14, yo le voy a leer acá, dice, el que nos guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria, el que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo, el que los condujo por los abismos como un caballo por el desierto sin que tropezaran, el espíritu de Jehová los pastoreó, como a una bestia que desciende al valle, allí pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. Entonces noten ustedes de que esta humanidad buscaba semejanzas iguales a las que Dios hizo, claramente con propósitos más egoístas. Y en síntesis, los constructores de la Torre de Babel albergaban la ambición equivocada de reemplazar a Dios. Y ustedes saben, yo creo, de dónde viene ese deseo, ¿cierto? Isaías 14:14 también lo dice así, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, que eran los deseos que tenía Satanás, ¿cierto? En el cielo, los cuales motivaron este gran conflicto. Pero se dan cuenta cómo se va repitiendo eso, el mismo deseo en la humanidad. Y aunque el recuerdo que ellos tenían del diluvio, ya por sus padres o por todo el hecho histórico que podían haber escuchado, los hizo reflexionar en la construcción de este proyecto, porque a pesar de que querían llegar al cielo, ellos querían tener protección por si en algún momento volvía a pasar este acto, el diluvio, y que en algún caso todos pudiesen subir a lo más alto, ¿cierto? Y no se viesen afectados. Pero nosotros, y la lección también resalta que a pesar de que se tenía una promesa divina, ellos no la estaban cumpliendo, no la estaban aceptando, ¿cierto? La del arco iris. Y el recuerdo, dice, de diluvios ha conservado la tradición babilónica, aunque distorsionada, en relación con la construcción de la ciudad de Babel. Por cierto, este esfuerzo ascendente por alcanzar el cielo y usurpar a Dios caracteriza el espíritu de Babilonia. Para aquellos que les gusta la profundidad de las profecías, ¿cierto? Saben de que es fundamental el pensamiento que ellos presentan y que tratan de manejar, ¿cierto? Referido a Babilonia. Eso mismo fue lo que comenzó esta gran obra de la torre. También para nosotros, cuando estudiamos y revisamos, tiene una gran temática en Daniel, ¿ya? Y la ciudad de Sinar también para Daniel, en el contexto de Nabucodonosor, tiene una importancia. Si se fijan, vamos a ir rápidamente al libro de Daniel. Daniel, capítulo 1, versículo 2. Daniel, capítulo 1, versículo 2, porque
también cuando revisamos este hecho, es cierto que Daniel y sus compañeros son llevados cautivos a Babilonia, hay una intención de rey Nabucodonosor. Capítulo 1, versículo 2 dice: el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios. Los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Entonces, bajo la misma cultura o el conocimiento, el surgimiento de esta torre, se mantiene la cierta ideología, ¿cierto?, donde Nabucodonosor también se refería a su Dios. Y Sicar entonces pasa a ser introductorio en la historia de Daniel, como también lo es la profundidad pagana que se podían ver. Y así también hay muchos otros pasajes del libro de donde está el episodio de Nabucodonosor, que al elegir la estatua de oro también probablemente haya sido el mismo lugar o la misma llanura. Y otro aspecto que también podemos ver ahí, cómo es que en ese punto en la historia se ha intentado juntar a la humanidad para estar en contra de Dios. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 16, ya para ir finalizando el repaso de este día y quedar con este pensamiento para que notemos cómo se ha tergiversado este hecho. Apocalipsis capítulo 16, versículo 15 y 16, donde dice así: yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar en hebreo, que en hebreo se llama Armagedón. Y es interesante también, entonces, cómo resaltamos que en este lugar, o cómo se busca la comunión o juntar gente para estar en contra de Dios. Entonces, tomando la referencia del estudio del día de hoy, viendo el deseo de tener una sola lengua, ser una gran nación, tener un nombre, hacer cosas como casi semejante y reemplazando a Dios, notamos de que los pueblos han buscado y la humanidad siempre lo ha hecho así. Y de hecho, eh, para finalizar y tal vez dar un diálogo entre todos, en la parte final hay una mención que dice así: un famoso escritor francés secular del siglo pasado dijo que el gran propósito de la humanidad era tratar de ser Dios. ¿Por qué nos sentimos atraídos por esta peligrosa mentira ya desde Eva en el Edén? Y incluye la cita de Génesis 3:5, ¿cierto? Cuando la serpiente le dice: serán semejantes a Dios, ¿cierto? Y serán abiertos sus ojos y el conocimiento lo tendrán. ¿Por qué el deseo de la humanidad, cierto, de buscar más conocimiento, incluso buscar la manera de reemplazar a Dios? Estaba muy interesante el día de hoy. Yo quisiera en este momento igual dejar algún espacio, si es que hay algún comentario por parte de ustedes, chiquillos, de alguien que quisiera comentar, siéntanse libres, lo cual aquí podemos llevar también a discusión o lo que ustedes han comprendido del repaso personal. Yo quería comentar, si estuvo muy lindo el repaso. Bueno, en respuesta a la pregunta, ¿no? Dice, ¿por qué nos sentimos atraídos por esta peligrosa mentira? Y pensaba, ¿no? El hombre, una vez cuando apareció el pecado, se generó un vacío dentro del corazón del ser humano que tiene que llenarse con algo, ¿no? Y si yo no lo lleno con Dios, lo lleno con lo que está afuera. Y todo lo que está afuera y todo lo que está alejado de Dios, nada, me va a terminar alejando más de Él y va a ser la forma que yo creo que tengo que llenar ese vacío que no se va a poder llenar. Solamente lo puede llenar Dios y si no se llena va a ser cosas como esta, ¿no? Querían ser como Dios, estaban rechazando a Dios y no le creían a Dios, ¿no? Porque Dios había prometido que no iba a volver a pasar lo del diluvio. Así que bueno, eso. Gracias, Facundo. Sí, es interesante. Fíjense ustedes cómo la humanidad, entre el tiempo que dedica a satisfacer sus gustos, sus necesidades, siempre va buscando algo más.
y buscando ese algo más, por así decirlo, subiendo esa escalera de egoísmo, de su propia satisfacción, también lleva a distanciarse mucho más de Dios. Por eso también es importante conocer la voluntad de Dios, conocer también qué es lo que Él quiere para nuestras vidas y que también sea la oportunidad para nosotros sentirnos atraídos más a Él que a esa peligrosa mentira, como bien se cita en Génesis 3:5. Gracias, Facundo. ¿Hay alguien más que quisiera comentar o compartir algo? A mí, lo que más me llama la atención de la Torre de Babel y de la historia es que, como decías hace un rato, José, ¿no? No confiaban en Dios. Y no solamente no confiaban en Dios, esa desconfianza les hizo generar miedo. Entonces, el ser humano cuando tiene miedo, lo primero que hace es tratar de resolverlo y hacer algo, ¿no? Y es eso, esa falta de confianza que nos hace hacer cosas que nos alejan más de Dios. Y también lo podemos aplicar a nuestra vida, ¿no? Que a veces queremos tratar de ayudar a Dios porque no confiamos tanto, y terminamos haciendo cosas aún peores o nos terminamos alejando muchísimo más de lo que estábamos al principio. Entonces, eso quería comentar. Muchas gracias. Sí, eso también es digno de resaltar de cómo nosotros vemos que en este capítulo, ¿cierto? La humanidad intentó reemplazar en todo hecho y acto a Dios y, bueno, se vieron afectados. ¿Alguien más que quisiera compartir algún aspecto que le haya llamado la atención de la lección? Ya, aquí hay una manito levantada de Godfrey. Godfrey. Sí, sí, muchas gracias, muchas gracias. Comparto el sentir, Facundo. Y bueno, creo que todos presentes que de verdad este estudio ha estado muy bonito y pues el domingo y la elección de ayer, que es tremendo cómo a veces yo escucho hermanos que dicen, no, que las lecciones son muy simples, no, que las lecciones no profundizan, pero van a profundizar tanto como tú lo quieras hacer, no que se ocultan ciertas verdades o no se quiere hablar sobre circunstancias que son incómodas. Pero me llamó mucho la atención cuando estudiaba el domingo, el día lunes, y es que, por ejemplo, ahí hablaba y hacía referencia respecto a que la Torre de Babel es la primera intención del ser humano de ir contra el plan de Dios, y de agruparse de forma que en cierto sentido termina siendo no saludable, eh, y a veces incluso es por el tema psicológico, ¿no? Y que te deshumaniza, te despersonaliza, y yo me puedo pensarlo y me critico a mí mismo, ¿no? En el punto en el que por distintas razones vivo en una ciudad, pero vivo en un edificio y realmente tú ves cómo la gente llega y cada quien vive como que en su propio mundo, en su propia circunstancia, no le importa a los demás, se aleja de la naturaleza, se aleja de todo, ¿no? Y eso va generando un concepto erróneo de Dios. Y me gustaría relacionarlo con el día de hoy respecto a cómo lo que el ser humano guiado por el enemigo intentó es una circunstancia muy parecida a lo que hoy en día vivimos, y por eso es que de hecho Dios dice que, Jesús mismo, que por supuesto es Dios, dijo que los días de su venida serían como aquellos días postreros, porque fíjense que, por ejemplo, aquí hay un comentario que dice lo siguiente: los moradores de la llanura de Sinar establecieron su reino para la exaltación propia, no para la gloria de Dios. Si hubieran tenido éxito, hubiera predominado un grandioso poder que hubiese desterrado la justicia e inaugurado una nueva religión. El mundo se habría corrompido.
La mezcla de ideas religiosas con teorías erróneas hubiera terminado cerrando la puerta a la paz, la felicidad y la seguridad. Estas hipótesis, esas teorías erróneas, llevadas a cabo y perfeccionadas, habrían apartado las mentes de la lealtad a los estatutos divinos y la ley de Jehová hubiera sido despreciada y olvidada. Hombres decididos, inspirados e instados por el primer rebelde, habrían resistido todo lo que se interpusiera en sus planes o en su mal proceder. En lugar de los preceptos divinos, habrían puesto leyes urdidas de acuerdo con los deseos de su corazón egoísta a fin de poder llevar a cabo sus propósitos. Y wow, yo lo leía hoy y yo decía, se parecerá a lo que vivimos hoy en día, y pareciera que fuera como que una, una descripción de lo que hoy en día vivimos, donde si yo quiero ser una piedra, soy una piedra, si yo me levanto sintiendo que, no sé, soy un niño, aunque tenga 100 años, soy un niño, o sea, y si hay un momento en donde más tendencias y religiones puede haber en el mundo es ahora, pero es donde se ve más injusticia, en donde se ve más de todas estas cosas, y por eso yo digo, y aquel que lo vea y que de casualidad pueda estudiar después y le genere desesperanza y diga, pero ¿no ves cómo el mundo está en caos? ¿Dónde está Dios? Pues Dios está por misericordia, esperando por aquellos que escuchen su llamado y que mirando al pasado vean lo que está por suceder, pero Dios está pronto a venir a poner orden. Y humanamente hay cosas que nos deprimen o que incluso nos vemos imbuidos y afectados, pero si fijamos nuestros ojos en Cristo, entonces como Noé y como aquellos descendientes de Sem, podremos decir cuando Jesús venga, este es nuestro Dios, lo hemos esperado y Él nos salvará. Eso. Amén. Muy linda reflexión, Godfrey, de verdad. Da para pensar en muchos aspectos cómo ha transcurrido este mismo hecho en la humanidad. Es decir, no solamente afectó en aquel entonces ese momento de igualar a Dios en la humanidad, sino que se va repitiendo casi el mismo patrón, pero los recursos todavía los tenemos por parte de Dios. Y es bueno siempre también hacer memoria de estos hechos para no caer en los errores que, bueno, acontecen con la humanidad. Y agradecido también por el recurso divino que tenemos. No sé si hay alguien más que quisiera compartir algo personal de estudio. No, creo que no. Estamos bien entonces. Fue un lindo momento, fue una linda oportunidad también de poder compartir el estudio con ustedes, chiquillos. Que el Señor les pueda bendecir, les pueda acompañar y que por sobre todo sigamos manteniendo el énfasis en esta lección en general, no solamente esta semana, sino que en general es bueno siempre hacer una retrospectiva hacia el Génesis, hacia el inicio, para ver cómo el Señor estuvo presente desde el comienzo y nos da la esperanza para fortalecernos en nuestros tiempos. Amén, amén. Por ese gran repaso de la escuela sabática. Muchas gracias, José. Le damos las gracias también a los que aportaron su granito de arena. Y pues este fue el repaso de la escuela sabática. Y José, no sé si pudieras hacer el favor de despedirnos con una oración final. Claro. Vamos a orar entonces, chiquillos. Bendito Dios, querido amoroso Padre, gracias te damos por esta oportunidad, por este momento donde hemos repasado el día de la lección de escuela sabática, y gracias te damos porque a pesar de las dificultades que podamos encontrar en el mundo, Señor, y que a pesar de que este sentimiento egoísta de poder colocarse por sobre ti, Señor, no nos contamina y nosotros estamos fortaleciendo cada vez más en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que eso pueda ser nuestro pilar fundamental, para que así también, conociendo la historia, podamos cambiar el presente con nuestros amigos, con nuestros cercanos, presentarte a ti, Señor, y que por sobre todo se pueda revelar
de una manera tal cual como lo hiciste en tu palabra. Ayúdanos, Señor, danos un buen descanso, o tal vez retorna a nuestras actividades. Por Jesús lo pedimos y agradecemos. Amén. Amén, pues de nuevo muchas gracias, José, por este repaso de escuela sabática. Le damos gracias a los que estuvieron presentes el día de hoy y pues nos despedimos el día de hoy. Nos vemos el día de mañana para un nuevo repaso de escuela sabática y no se vayan, hay que tomar la foto. Entonces, pues terminamos.